Hola, bienvenidos a esta noche del jueves 21 de noviembre. Soy Juan Carlos Sampié. Carlos Fernando Chamorro se encuentra en una asignación especial. Hoy en este programa estará con nosotros el ingeniero civil holandés Janger van der Post, quien como historiador ha analizado los antecedentes del proyecto del canal interoceánico en Nicaragua. Próximamente editará un libro con sus hallazgos. También estará con nosotros la diseñadora de moda Chantal Lacayo para conversar sobre su nueva colección llamada Raíces y su conexión con Misión Voz Aguas. Todo eso y más en esta noche, pero antes las notas del día. El día de ayer, el CENID, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, acudió a la Asamblea Nacional para entregar a los diputados sus observaciones sobre la reforma constitucional que promueve el Frente Sandinista. El CENID, al igual que demás organizaciones de la sociedad civil, no fueron invitados a comentar sobre este proyecto que afecta la vida de todos los nicaragüenses. Entre otras preocupaciones, el CENID se concentró particularmente en los derechos civiles, políticos y la libertad de culto, que quedará afectada por la reforma. En otro orden de noticias, hoy el COSEP también se personó ante la Asamblea Nacional para presentar sus observaciones. Veamos las declaraciones del presidente del COSEP, José Adán Aguirre. Nosotros hemos dicho que desde el Estado se debe promover y fomentar las diversas formas de participación democráticas sin sesgo ideológico o partidario excluyente alguno. Hemos también señalado nuestro compromiso con esa independencia que tiene que haber en los poderes. Hemos dicho que el Estado debe garantizar un Estado eficiente y moderno, donde el rol del Estado debe ser un rol subsidiario del sector privado. Hemos dicho que las funciones civiles no deben ser militarizadas, debiendo fortalecerse el servicio civil y la carrera administrativa del Estado. Hemos dicho que el fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Igualmente le hemos planteado a esta comisión la necesaria credibilidad y transparencia que tiene que haber en los procesos electorales, y por eso hemos planteado la necesidad de una nueva ley electoral, del nombramiento de autoridades bajo criterios de idoneidad, ética y transparencia, y la conformación de un instituto de cedulación ciudadana separado de la autoridad electoral. Ayer en Colombia, la Fundación Nuevo Periodismo Gabriel García Márquez presentó sus premios a lo mejor del ejercicio del periodismo en Latinoamérica. Se galardonaron los mejores trabajos en las categorías de crónica y reportaje, innovación, cobertura periodística e imagen periodística. En esta última categoría, el ganador fue el fotógrafo peruano Esteban Félix, corresponsal de la agencia Associated Press en Nicaragua, con un fotoreportaje titulado Azúcar Amargo, la epidemia silenciosa. En este trabajo se muestra la tragedia que padecen centenares de campesinos del occidente de Nicaragua, particularmente en el municipio de Chichigalpa, quienes mueren producto de insuficiencia renal crónica. Por ahora nadie explica si esto es producto del trabajo en los cañaverales o si tiene otro origen. La ganadora del premio a la excelencia fue la editora de la unidad de investigación del diario La Nación de Costa Rica, Yanina Segnini. Veamos sus declaraciones. Continuamos tecleando las mismas historias y creyéndonos dueños exclusivos del puente que hay entre el conocimiento y nuestras audiencias, nuestras fuentes, nuestras interpretaciones y del mediocre lente con el que a veces ojeamos la realidad para contarla encapsulada en hemorrágicos tweets o notas rápidas. Y no la transición de la industria es el mayor de los problemas. Se nos olvidó quiénes somos y para qué existimos. Olvidamos que somos unos tercos apasionados, perspicaces y humanistas, exploradores incansables, dotados de una capacidad particular para afrontar las situaciones más adversas con tal de defender aquello en lo que creemos. Se nos olvidó que somos amantes y guardianes de la verdad y que solo en ella encontramos la verdadera paz. El miedo y la angustia nos impiden ver la esperanzadora realidad
que el periodismo de calidad nunca ha sido más relevante y necesario, que las democracias actuales lo piden a gritos, que tenemos mucho que aprender, cierto, pero también todos los recursos disponibles para hacerlo, y que para hacerlo debemos dejar de divagar como lobos solitarios y trabajar en verdadero equipo entre nosotros y de la mano de otras disciplinas que nos están tendiendo la mano. Este domingo el pueblo hondureño acudirá a las urnas para seleccionar a su próximo presidente. A propósito de este evento, el colega Carlos Salinas del diario digital confidencial.com.ni conversó vía telefónica con Víctor Mesa, analista, director del Centro de Documentación de Honduras, exministro de Gobernación durante la administración de Mel Zelaya y miembro de la Comisión de Reformas de la Seguridad. Veamos la entrevista. Me gustaría entender cuál es su posición respecto a las garantías que hay en Honduras para que el proceso electoral sea lo más transparente posible. Bueno, esas garantías tienen que ver precisamente con el nivel de la observación internacional y la calidad de la misma. En estos momentos tenemos 742 observadores internacionales y 15.000 observadores nacionales, lo que convierte esta elección en la más observada de la transición política hacia la democracia, que ya tiene 33 años. O sea que esta elección no solamente es novedosa por el número de actores participantes, 9 partidos, 8 candidatos, sino también por el nivel de observación nacional e internacional que tiene. A esto habría que agregar un tercer elemento. Es, de lejos, la campaña electoral más costosa desde el punto de vista financiero de los últimos años. ¿Cuánto asciende? ¿Hay un monto del costo de la campaña en este momento? Es muy difícil medirlo a nivel nacional, pero un ejercicio de monitoreo que está haciendo nuestro centro de documentación apunta que solo en el mes de octubre, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, los partidos gastaron casi $10 millones. Ya. Solo en el mes de octubre. Y la campaña publicitaria está autorizada desde mediados del mes de agosto. ¿Cuál es el escenario político en este momento? Están en silencio electoral, ya el domingo son las elecciones. ¿Quiénes tienen la probabilidad de ganar esta contienda electoral? ¿Xiomara Castro podría resultar triunfadora, Víctor? Sí, perfectamente podría resultar triunfadora, o su contendiente más importante, el señor Juan Orlando Hernández, candidato del partido oficial, del partido de gobierno. Ambos candidatos, de acuerdo a los sondeos y a opiniones respetadas, ambos candidatos encabezan las preferencias y están en una situación casi de empate técnico. ¿La ley hondureña establece la segunda vuelta o cómo es el sistema? No, lamentablemente no está considerada la segunda vuelta en la legislación hondureña. Aquí gana el que tenga un voto de más. Es decir, por mayoría simple. Exacto, si por ejemplo Xiomara Castro obtuviera un porcentaje, aunque pequeño, pero mayor sobre su contrincante, ella podría ser la próxima presidenta de Honduras. Ella se convertiría en la presidenta inmediatamente. Con un voto de más, el candidato que lo tenga a su favor gana. ¿Cuál es el ambiente electoral ahorita en Honduras? ¿Cuál es el sentimiento? Hay un ambiente electoral, yo diría, combinado. Por un lado, de mucho entusiasmo, mucho deseo de participar. Esto es muy positivo por cuanto seguramente en esta elección los niveles de ausentismo electoral, los niveles de abstencionismo se reducirán, lo que es saludable para la democracia. Pero por otro lado, también predomina un ambiente en el que circulan rumores, sospechas, comentarios, vaticinios. Hay, como se suele decir, mucho profeta del desastre que al final resultan un desastre como profeta. ¿Y esos rumores están relacionados a violencia o acusaciones políticas? Preocupación de diverso tipo. Por un lado, preocupación por la posibilidad de que se esté urdiendo un fraude para distorsionar la voluntad de los electores. Bueno, pero las acusaciones de fraude son características de todos los procesos electorales, solo que en esta ocasión, dado el nivel de polarización ideológica que ha alcanzado el debate electoral, sin duda alguna, una situación de fraude
degeneraría en actos de protesta que podían llegar a ser muy fuertes. A esto hay que sumarle que el Tribunal Supremo Electoral, que es el órgano, de acuerdo a la ley hondureña, encargado de organizar y dirigir todo el proceso electoral, no es precisamente un órgano que goce de la credibilidad pública, en la medida que es un órgano constituido por 3 de los 9 partidos políticos participantes y con una falta de credibilidad notoria. Eso es lo que nos cuenta Víctor Mesa desde Honduras a propósito de los comicios de este domingo. Estaremos pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos. Vamos a una pausa y regresamos para conversar sobre la perspectiva histórica del Canal Interoceánico de Nicaragua. Abre tu oficina en el corazón de Managua. Mantenimiento, parqueo, seguridad, todo el espacio que necesitas y además una vista privilegiada. Nuevo 6º piso en edificio Covirsa 2. Toma tu lugar entre las grandes empresas. Covirsa, desarrollando desde 1977. Las mujeres tenemos derecho a un empleo y a un salario digno. Sin discriminación y con estabilidad. Para salir de la pobreza, necesitamos tener acceso a la formación técnica y profesional, a la formación continua y a la adquisición de conocimientos y calificación a lo largo de toda nuestra vida, a capacitación en los oficios no tradicionales y en las nuevas tecnologías. No más empleos precarios. Queremos empleos dignos para salir de la pobreza. Demandamos la aplicación de la Política Nacional de Empleo. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Comprar medicamentos en Farmacias Kielsa te sale barato, barato, barato. En Kielsa te sale barato. 30% de descuento en todos los medicamentos para todos los nicaragüenses. Barato, barato, barato. Más barato y a domicilio. Llama 1-826-2626. Kielsa. 1-826-2626. Kielsa a domicilio con 30% de descuento. Solo en Farmacias Kielsa. Aquí ahorras más. Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. El proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua se roba las primeras planas de los medios. Sin embargo, detrás de esta noticia existe una larga historia cuyos detalles no todos conocemos. Para conversar sobre la perspectiva histórica del proyecto canalero, se encuentra con nosotros Janger van der Post, ingeniero holandés que ha estudiado durante años la historia del Canal Interoceánico en Nicaragua. Gracias, Janger, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. El principal referente histórico que tenemos nosotros tiene que ver con la fiebre del oro en Estados Unidos y la ruta que abrió Cornelius Vanderbilt. Sin embargo, la historia del canal en Nicaragua data de las colonias o incluso desde antes. Bueno, lo de antes no existe, digamos, información escrita, pero desde la llegada de Colón a estos lados sí existe el deseo de buscar una ruta marítima hacia las islas de India, ¿no? De Asia. Y cuando Colón se dio cuenta de que las islas que encontró eran islas no asiáticas, estaba buscando frenéticamente ya por una pasada marítima. ¿Cómo solucionar el problema entonces? Exacto, porque de repente se encontró ahí una masa de tierra que no podía cruzar. Y cuando Balboa encontró en Panamá en 1513 el Pacífico, se dio cuenta de que había un gran lago, un gran mar al otro lado. El proyecto tiene ahora una dimensión casi nacionalista, irónicamente. Sin embargo, en la época de la colonia, antes de que Nicaragua se definiera como país, ya estaba en el radar de los políticos y de los líderes de ese entonces hacer un canal por aquí. Sí, pero al mismo momento, por sus políticas económicas y comerciales, la metrópolis, España, no quiso
que se abriera demasiado la comunicación, porque eso abriría la posibilidad de comercializar entre las colonias. Y eso no era el trato. Querían ganarse ellos en Madrid o en Sevilla. Entonces, por un lado, sí estaban buscando una ruta hacia Asia, pero por otro lado, querían también cerrar la ruta, por lo menos para extranjeros, entonces para que solamente los españoles podrían aprovechar de esto. Y eso sería muy difícil de al abrir un canal. Los mismos Estados Unidos tuvieron varios intentos en falso de iniciar el canal. Sí, en realidad el primer intento americano era ya en 1825, cuando el nuevo gobierno federal, independiente, unos 3-4 años, hizo una licitación y ahí ganó un norteamericano, un Aaron Palmer, un negociante de Nueva York. Pero se duda mucho si eso fue realmente un intento verdadero o sincero, porque se tienen muchos ribetes de especulación. Entonces sí obtuvo la concesión, pero lo trató de vender en vez de realizar. Pero más luego, y precisamente a raíz de esta fiebre de oro en mediados del siglo XIX, sí se interesaban mucho más los norteamericanos. ¿Existe la preocupación sobre los temas ambientales conectados con el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza? Ese es un fenómeno bastante reciente. Sí. Si se mira a los proyectos y las propuestas desde en realidad hasta incluso en la primera mitad del siglo XX, la parte de medio ambiente no jugaba ningún papel, era al revés. Todo el mundo consideraba que abrir la selva salvaje era brindar civilización. Entonces, por eso también el interés en muchas concesiones de dar también tierras a colonizar al lado del canal, que fue una interesante fuente de ingresos para la empresa canalera, ya antes de terminar el canal, para tener ya vendiendo grandes lotes para colonos supuestamente europeos. Todos estos intentos por desarrollar el canal por Nicaragua han implicado la cesión de la soberanía. ¿Eso es una condición sine qua non para un proyecto como este en un país pobre? Bueno, el asunto es de que a pesar de que mucha gente dice de que siempre ha sido un sueño nicaragüense el canal por Nicaragua, en realidad ha sido más que todo un sueño de los capitalistas y últimamente norteamericanos. Porque aquí no existe suficiente dinero para llevar a cabo una obra tan grande. Ni siquiera si juntamos los esfuerzos de todos los países centroamericanos, imaginando un sueño de unificación que trabajara en esa dirección. Sí, pero durante la federación, cuando estaban los 5 países juntos, no se logró en realidad nada. Entonces la dependencia del capital extranjero hace de que, bueno, hay que dar algo en cambio para los grandes riesgos que corren los capitalistas al entrar en este tipo de proyectos. Finalmente, Estados Unidos desarrolló su proyecto de canal a través de Panamá, y eso conecta un poquito con ciertas rivalidades que pueden existir entre los países, no solo con Panamá, sino también con Costa Rica. Sí, pero lo interesante con Costa Rica es de que ellos nunca desarrollaron ninguna propuesta propia. Era más que todo porque hasta finales del siglo XIX todo el mundo estaba pensando más que todo en el río San Juan como conexión entre el Mar Caribe y el lago de Nicaragua. Y los costarricenses pensaban en este sentido igual. Pero sí querían aprovechar también. Entonces, por ser un río limítrofe, no es tan raro de que ellos también quisieran participar en las hazañas. Pero los nicaragüenses estaban celosos por otro lado, entonces quisieron hacerlo dentro de su propio territorio. Entonces les cayó bastante bien que el río como tal es todavía territorio nicaragüense. Pero el problema limítrofe con Costa Rica sí ha sido siempre un poco un problema, porque para los inversionistas extranjeros siempre necesitaban entenderse tanto con el gobierno nicaragüense como con el gobierno costarricense. Sí.
¿Cómo vos mencionabas que el canal se presenta como un sueño, digamos, entre comillas, nicaragüense? ¿Cuál debería de ser la actitud del ciudadano frente a un proyecto de esta naturaleza? ¿Se está, digamos, romantizando demasiado el proyecto canalero? Es un poco difícil de decirlo, pero sí es cierto de que en el pasado el canal como tal jugaba un gran papel también en la vida política nicaragüense. Para los primeros gobiernos después de la independencia ha sido una fuente de riqueza y por lo menos ingresos, porque las arcas estatales estaban vacíos y con las guerras se quedaban vacíos siempre. Entonces, un canal como fuente de ingresos siempre ha sido muy interesante, pero lo raro es de que eso solamente fue entendido por los gobernantes. La élite económica en el país, que estaba muy interesado en la ganadería y más después en lo de café, para ellos el canal no era una cosa muy importante. Entonces, y mucho menos para el pueblo común, porque era una cosa bastante larga y siempre pasaba en el sur del país, entonces no mucha gente vivía en estas zonas. Entonces, para la gran mayoría de la gente era una cosa lejano. ¿Puede ser un proyecto de esta naturaleza la solución a todos nuestros problemas o la llave para el desarrollo del país? Depende mucho de cómo se va a insertar este proyecto en la economía. Como por ejemplo se ve ahora a Panamá, hasta el año 2000 estaba el canal bajo la administración norteamericana. Desde este momento es administración panameña. Y se hace bastante bien. Y también se nota de que existe un cierto despegue económico en este país. Pero debería depender de otras cosas también. Entonces no se puede decir de que el canal como tal es el único que hace despegar a la economía, pero puede ser una contribuyente bastante importante. Después de tantos, digamos, inicios en falso, pareciera que ahora sí el proyecto canalero se va a concretar en Nicaragua. La situación particular que tenemos en este momento, ¿tiene eco en algún episodio del pasado? Bueno, es un poco difícil porque en cada época las condiciones y situaciones eran diferentes y bueno, en mi investigación también salió de que las razones por qué no se realizó hasta ahora el canal varían mucho entre la época colonial, que eran razones muy diferentes, pero una constante, se podría decir, es que para tener éxito se necesita por lo menos un buen plan, pues un plan técnico que, bueno, me imagino que en estos momentos sí, perfectamente podrían desarrollar, pero a la par se necesita financiamiento ya asegurado, porque en varios casos en el pasado sí se trató de empezar, incluso una vez se empezó de verdad, pero con demasiado poco dinero. ¿Se llegaron a hacer incluso excavaciones en Georgetown? Sí, por una milla, digamos, 1,5 kilómetros, y todavía existe este trazo, pero la empresa falló porque no tenía suficiente dinero asegurado. Entonces, en este momento, otra vez, es una condición clave. Y al final, pienso también de que no solamente la empresa que va a ejecutar debe estar lista para este trabajo, sino también el gobierno nacional, porque es una cosa que realmente influye a profundidad en el quehacer del país. Tu estudio, titulado Un largo camino sinuoso, se editará el próximo año por el Instituto de Historia. Sí, es un estudio que pude hacer a través del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. Ha sido una muy interesante oportunidad, porque como ingeniero civil el tema ya es de mucho interés, pero además mi afición por la historia era una perfecta combinación para dedicarme más o menos 1 año y medio en estudios. Jan van der Post, gracias por acompañarnos y estaremos pendientes de la publicación. Sí, muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa y regresamos.
Managua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Me doy cuenta que es la oportunidad que tenemos para liberarnos de este miedo que nos ata, que nos amordaza, que nos paraliza. Óyeme, me voy para abuelo pastanguero caminar así. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. Hay personas que tienen cáncer y... ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no mira. Y mis hijos. Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería estar legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? La Diabla, convertimos el mal. El próximo jueves 28 de noviembre en el Parque Japonés, la diseñadora nicaragüense Chantal Lacayo presentará su nueva colección Raíces. Este será un evento a beneficio de Misión Voz Aguas. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Chantal Lacayo y Ana Valeria Cuadra, estudiante universitaria y voluntaria de Misión Voz Aguas. Gracias por acompañarnos. Mil gracias, Juan Carlos, por habernos invitado aquí a esta noche. La verdad, una vez más aquí compartiendo el espacio con vos, que te decía que la otra vez no pudimos estar juntos. Sí, no, pero bueno, ahora nos desquitamos. Chantal, esta nueva colección Raíces, ¿cómo llegaste al concepto que gobierna creativamente tu trabajo? Mira, era la primera vez que lograba poner pies en Estados Unidos y me pareció súper importante venir a trabajar aquí y ir un poco más a fondo acerca de ciertos aspectos culturales de nuestro país, sobre todo no solo culturales, sino también artesanales. Quise indicar un poco más en el trabajo artesanal de Monimbó, en todos estos bordados, calado, el lino, las guayaberas, que es algo que nos representa. Yo decía, si es la primera vez en Estados Unidos, yo tengo que reinterpretar el trabajo de mi país, no solo para que sea conocido en el extranjero, sino también aprovechar este movimiento como para que los diferentes nicaragüenses puedan conocer un poco más de las técnicas que hay en nuestro país y valorar también, porque muchas veces vemos este tipo de trabajos de los artesanos en el mercado y pues lo vemos como artesanal. La idea era utilizar estas mismas técnicas desde mi perspectiva, cambiando la forma, dando un valor agregado, incrustando piedra y así sucesivamente. ¿Cómo decidís qué elementos preservar y qué elementos renovar a la hora de que te enfrentas a este tipo de cosas, pues no sé, de materiales o de técnicas? Mira, se hace toda una investigación, ¿no? Yo creo que lo principal a renovar vendría a ser la forma, vendría a ser los patrones. Cuando te hablo de la forma me refiero a si ellas utilizan cierto tipo de flores, no utilizar las flores que se utilizan en todos lados, sino yo diseñar mis propias flores o eliminar las flores, quedarse con la técnica y utilizar otro tipo de estampado. En este caso, una vez más recurrí a lo que es la serpiente emplumada. La mayoría de las formas de los deshilados tienen esta forma como envolvente que da la sensación de que es una serpiente bordada e incrustada de piedras, ¿verdad? Como lo que vendría a ser Quetzalcóatl. Y así vas investigando y vas viendo de qué forma salir del cliché, utilizando el mismo concepto, los mismos elementos, pero desde tu visión y con tu diseño y que hable el mismo lenguaje que el resto de la colección
está tratando de transmitir. Este es un trabajo creativo bien complicado porque tenés que mezclar también influencias de otras culturas. Entiendo que en Raíces tenés algunos elementos de cultura japonesa. ¿Cómo haces para que se acople lo nicaragüense con lo japonés y que funcione y que no sea un chacuatol? Exactamente. Mira, es un proceso de prueba y error. Es un proceso de prueba y error. Quizás al inicio de la colección esto no estaba pensado y sin querer queriendo la morfología de las prendas te van dando a eso. Y la verdad es que llegó un momento en donde en este caso para la colección de Raíces me llegó y me enamoré. Yo dije, me gusta todo este tema de lo traslapado, de los largos modulares abajo de la rodilla. En este caso se tuvieron que cambiar, se dejó abajo de la rodilla pero tampoco hasta el tobillo, u otros que son al tobillo como la kimono japonesa. Y por otro lado todo lo que viene a ser el traslape, un escote en V como muy cerrado, ¿no? Y ante todo tratar de guardar la feminidad a pesar de que esto es tan sobrio, tan elegante, no quitar la sensualidad, ¿no? La sensualidad de mujer latinoamericana y nicaragüense que tiene que estar presente. Y en este caso todo el tema de la kimono japonesa surgió y se hizo una fusión, y también todo el tema de Raíces. Sabemos que Oriente vendría a ser como de las civilizaciones más antiguas, entonces todo se empezó a relacionar y yo dije, perfecto, esto es lo que es, sí, no estoy equivocada. Curiosamente, el tema de la colección Raíces conecta un poquito con las preocupaciones de Misión Voz Aguas. Ana Valeria, ¿cómo llegaron ustedes a Chantal? ¿Cómo se unieron para trabajar juntos? Bueno, realmente fue Chantal la que nos buscó a nosotros y tengo entendido que ella nos habló de que quería, bueno, ofrecer el desfile de Misión Voz Aguas, y como nosotros desde el comienzo hemos estado trabajando mucho con la parte artística, ¿no? Hemos trabajado con músicos, haciendo... Con la cuneta, aquí, con la por aquí anduvo Augusto Mejía. Con los Príncipes de Paz, que son una agrupación mayagna, Cate Cardenal. También estamos haciendo un documental con Calé Producciones que se va a publicar el año que viene. Y entonces también la moda es otra expresión artística, ¿no? Entonces, para seguir con esa misma corriente de utilizar el arte para transmitir el mensaje, entonces nos pareció que era una perfecta ocasión. El desfile que se presentará el próximo jueves, ¿cómo funciona el acceso? ¿Se van a vender entradas? Sí, vamos a estar algunos voluntarios de Misión Voz Aguas vendiendo las entradas, que cuestan 50 córdobas, y con lo que se recoja de esas entradas trabajamos con un grupo de la UNA, la Universidad Nacional Agraria, que está recogiendo material escolar, útiles, libros, para llevar a unas escuelas de unas comunidades mayagna en Voz Aguas. Entonces, con ese dinero que se recaude, se van a comprar más materiales para poder llevarlo hasta esas escuelas. Ahora, me imagino que para el desfile están aprovechando la conexión con Misión Voz Aguas y que visualmente vamos a ver algo evocativo de la reserva. Mira, los 50 córdobas son completamente simbólicos. La verdad es que podemos ahorrar, ¿verdad?, para conseguir los 50 córdobas. No solo va a ser una noche de moda, de cultura, ¿verdad?, de raíces, sino también vamos a poder conocer un poco más acerca de Misión Voz Aguas. Se está realizando toda una exposición fotográfica digital donde se estará presentando continuamente. Hay diferentes, va a ser en el Parque Japonés, entonces es al aire libre, Dios primero que no llueva, ¿verdad? Pero sí van a haber diferentes módulos en donde por un lado tenés el desfile, por otro lado tenés el espacio de Misión Voz Aguas, en donde ellos van a estar no solo vendiendo camisetas, sino también dando información acerca de la reserva. Por otro lado, no sé, va a estar Flor de Caña con un bar, va a estar el Tercer Ojo con las bocas. O sea, no solo son 50 córdobas en donde vas a ver un desfile, sino después vas a tener un cóctel, vas a culturizarte un poco más, vas a saber un poco más de Nicaragua. Yo creo que ese es el objetivo. ¿Qué te puedo decir? Yo ya venía hablando con Claudia, una de las representantes del UNESCO, y me empezó a hablar de Misión Voz Aguas y de todo este movimiento. Y es un tema con el que me identifico y que me interesa apoyarlo, nuestro medio ambiente, nuestros recursos, y sobre todo más, no es un pedacito, es un pedazote de Nicaragua que hay que cuidarlo, y que hoy por hoy, yo digo, hoy por hoy peleamos por petróleo, pero lo principal es el oxígeno y está aquí en Nicaragua, entonces está bien que lo sepamos. Tu carrera en el mundo de la moda te ha llevado a Sudamérica, a Estados Unidos. ¿Existe en la industria en estos países más sensibilidad hacia los temas ecológicos? Mira, depende del país. Recordar, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos sí hay bastante sensibilidad, sobre todo porque es tan industrial que ya se dieron cuenta de que tienen que empezar a hacer algo, ¿me entiendes? Es una ciudad de barro,
cemento, por así decirlo, porque todos son edificios y no hay áreas verdes, no como esta que tenemos nosotros, no como Nicaragua, no como Centroamérica o no como ciertos lugares del sur. Entonces, en el caso de la moda y lo social y la naturaleza, se han desarrollado muchísimos proyectos en donde los diseñadores impulsan, sobre todo porque lo relacionado con lo textil tiene que ver, ¿no? El algodón, la siembra, los animales, el cuero, en donde han tratado de hacer movimientos ecológicos para promover todo este tema ambiental, ¿no? Desde ropa orgánica, le dicen, ya sabes, biodegradable. Exactamente. Entonces dije, es un lindo momento no solo para apoyar una causa, sino también me encarrila a mí dentro de este mismo movimiento que están llevando en el mundo los diseñadores y las casas más importantes de moda. Chantal Lacayo, gracias por acompañarnos. Gracias. Y felicidades por tu nueva conexión. Y Ana Valeria Cuadra, Gracias. Estaremos con ustedes entonces El en el 28, desfile. este jueves próximo. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta noche. Nos vemos mañana, siempre aquí en Canal 12.